Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Nuevamente contamos con la presencia en este estudio del doctor Edgardo Buscaglia, con quien hemos conversado en diversas ocasiones y espero lo podamos seguir haciendo por muchas razones. En este caso, bueno, pues en un momento de país especialmente delicado, ya llevamos un buen rato diciendo lo mismo. Así es. Ya llegamos un buen rato diciendo que México atraviesa una situación crítica y bueno, vaya que si esto es verdad, estamos hablando con el doctor Buscaglia, que es profesor del Departamento Académico de Derecho y Economía y coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, aquí en México, y bueno, pues también es profesor de Economía y de Leyes en Colombia. Y bueno, pues Edgardo, eso, que llevamos un buen rato hablando contigo, hablando con Samuel González, con otros especialistas, un largo trance, un largo periodo para México, sí, marcado por la violencia, por la crisis institucional en alguna medida y todo este panorama. Hay algunos elementos recientes en estos últimos días que me gustaría preguntarte y por eso te invitamos. Uno tiene que ver con el informe que se dio en estos días por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde con todas sus letras dice Calderón está haciendo su esfuerzo, pero en tanto no combata la corrupción en serio, los esfuerzos para combatir la delincuencia organizada no fructificarán. Palabras más, palabras menos. Así es. Eso por un lado. Por otro lado también, yo creo que hay que traer a la mesa las declaraciones de Robert Gates, el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, sí, en donde dice Estados Unidos está dispuesto a dar más colaboración a México para el combate a la delincuencia y coloca ahí entrenamiento, recursos, etcétera, y la palabra inteligencia. En este momento de país, ¿qué te dicen esas dos cosas para la revisión de lo que estamos pasando? Gracias, Carmen. Ante todo, es un placer estar contigo nuevamente. Mira, el reporte del Departamento de Estado y las declaraciones del secretario de Defensa van en el sentido correcto. El problema de corrupción en México, corrupción política que tú y yo venimos señalando desde hace más de un año en este programa y en otros, es un factor que está restringiendo desde todo punto de vista cualquier tipo de iniciativa de seguridad pública o seguridad nacional que encare el gobierno del presidente Calderón. Tú puedes enviar más soldados, decenas de miles de soldados adicionales y policías y no vas a tener resultados positivos mientras la corrupción política no se ataque frontalmente. Y para ello se requiere un pacto político de enorme envergadura entre los partidos mexicanos. Lo mismo está ocurriendo en Guatemala, lo mismo está ocurriendo en Honduras, como este es un programa que se ve en diferentes países de Latinoamérica, hay que hacerlo relevante también a otros países. En México, la corrupción política no se ha venido atacando frontalmente porque se carece de un pacto político para realmente llevar esto a un resultado concreto. Déjame contestarte sobre eso recordando lo que dijo en estos días el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, frente al tema de si vamos ganando o perdiendo o qué cosa está pasando con México y el combate a la delincuencia organizada. Él hacía alusión a que en otros lugares se había combatido eficazmente el asunto en otros países y que había un corrimiento, digámoslo así, hacia México del narco y de la delincuencia y que ahora el éxito, digámoslo así, del combate del gobierno mexicano al narcotráfico y la delincuencia genera fenómenos como el de Guatemala. Es decir, ahora se están yendo a Guatemala porque aquí los estamos combatiendo. Palabras más o menos, en esencia, esa es la idea. ¿Qué dices frente a un razonamiento de ese tipo? La presencia operativa de los Zetas y de la Confederación de Sinaloa en Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Venezuela, por ejemplo, y podemos remontarnos hasta la Argentina, se debe a una mayor fortaleza de estos grupos criminales que se han expandido patrimonialmente y operativamente a estos países para poder de alguna manera proteger sus cargamentos de droga, proteger sus cargamentos de seres humanos, proteger sus cargamentos de piratería, proteger sus cargamentos de diferentes bienes y servicios ilícitos que de alguna manera están explicando no que el gobierno mexicano esté triunfando, sino que los grupos criminales se están expandiendo y fortaleciendo. No es que se estén yendo, sino que se está expandiendo. Se están expandiendo. Entonces estamos exportando inseguridad internacional, ya no es seguridad nacional, a varios países de la región. ¿Cuántos? No puede ser, bueno, en este momento, con la salvedad de Colombia, que está llevando adelante una lucha de acuerdo a las mejores prácticas internacionales que mencionamos contigo, en todos los países de Latinoamérica los grupos criminales mexicanos tienen presencia operativa, presencia patrimonial,
presencia para obtener insumos, logística operativa, como sucede en la Argentina. O sea que estamos teniendo una situación de mayor fortalecimiento de los grupos criminales mexicanos. Eso es un hecho comprobado en este momento y se va a comprobar aún más adelante. Pero te insisto, estamos encerrados en México en una paradoja. La experiencia internacional te indica que si solamente tú basas tu estrategia en enviar más soldados y policías con corrupción política y operativa policial involucrada, tú lo que vas a tener es más corrupción y más violencia porque los grupos criminales le asignan más dinero que no se ha tocado, a protegerse, con corrupción y con más violencia. Estamos en la paradoja de la sanción penal, se llama eso. Déjame hacer una pausa y regresamos en ese punto. Tomo el hilo de lo que decías, el tema de la corrupción, y lo traigo a cuenta por lo que decía al principio. Hay un informe amplio de carácter internacional emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que focaliza el tema, que centra el asunto en el tema de la corrupción. ¿Cómo debemos entender ese mensaje, digámoslo así, esa determinación de exhibir el asunto desde los Estados Unidos? Sí. Para varios países, pero para México en particular. Bueno, mira, no hay caso internacional que se haya observado en los últimos 40 años, esto hay que estudiarlo nuevamente, en donde se observe tanta actividad de grupos criminales a este nivel operativo que tú tienes en México, sin que al mismo tiempo exista corrupción política involucrada. O sea, no existe, ni en Rusia, ni en Colombia, ni en Perú, ni en ningún país que se ha estudiado seriamente. Tú encuentras que existe este nivel de expansión de la delincuencia organizada y al mismo tiempo te encuentres con ausencia de corrupción política. Siempre hay corrupción política involucrada. En la medida que tú no tengas instrumentos con muchos dientes en este momento que permitan que el gobierno federal pueda entrarle por el lado de CISEN, por el lado de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, con pactos políticos que implementen unidades de investigación patrimonial en los estados, como te dije yo, cada uno de los estados trabajando en red, monitoreando los patrimonios en la economía legal. Y yo insisto, esto no es un problema de encontrarle dinero a los grupos criminales debajo del colchón o detrás de las paredes, como sucedió aparentemente con este señor Shenli Llegón, sino es cuestión de estar monitoreando la entrada de patrimonios al 78% de los sectores económicos mexicanos. ¿Qué no está haciendo México en específico? Entiendo el concepto general, pero ¿qué tipo de cosas en concreto debería estar haciendo México? Bueno, en este momento, como te decía, tendrían que estar instalando estas unidades de investigación patrimonial. Deberían, por ejemplo, apoyar las actividades de FEPADE, que en este momento está en un proceso de, entre comillas, blindar el proceso electoral mexicano. Tendrían que apoyarlos con inteligencia. Se podría si los fiscales electorales tienen los insumos de inteligencia adecuados y los insumos de investigación patrimonial adecuados. En este momento la coordinación que se propuso ayer en una reunión aquí en México, en donde FEPADE va a estar coordinando con otras 20 y algo de agencias del gobierno mexicano, no es suficiente sin esta red de inteligencia e investigación patrimonial que te estoy proponiendo. Eso es concreto. Le falta ese aspecto que todavía no está instalado. Estamos hablando de planes. Es muy meritorio que la fiscal Arely Gómez, por ejemplo, que es una mujer enormemente idónea, ha trabajado mucho en esto, esté proponiendo estas cosas, pero tiene que implementarse a través de una red de investigación e inteligencia patrimonial ya que trabaja con autoridades extranjeras, porque está el otro problema que no te he mencionado. Las autoridades de inteligencia extranjeras que tienen que formar parte de esta red de investigación e inteligencia en México no están dispuestas a compartir información de inteligencia clave si tú tienes tantas infiltraciones a nivel político y a nivel operativo en la Policía Federal, por ejemplo. Entonces hay un problema de tener que empezar a limpiar la casa. ¿Por dónde empezamos? Limpiando la casa con estas unidades de investigación patrimonial, trabajando en red, como te decía antes, junto a FEPADE, como parte de este proceso electoral, para asegurarse de que no te estén entrando dineros, pero además aprovechando para cubrir a todos los actores del sistema político. Ser funcionario público involucra que ya la lupa se te pone a ti. No puede haber secreto bancario, no puede haber argumentos de que a mí no se me puede investigar el patrimonio. Todos tienen que estar abiertos a este tipo de investigaciones y obviamente tienen que estar hechos por agencias autónomas que no tengan sesgos políticos en estas actividades. Ahí está un punto. Agencias autónomas, ¿tendrían que ser entes autónomos o tendrían que depender de la PGR, del CISEN, de qué estructura del Estado mexicano debería depender una cosa de esta naturaleza? El gran problema que tú tienes en la implementación de estas medidas es político. Los políticos tienen miedo de que estos instrumentos, que son poderosísimos, porque lo revisan a ellos, se estén utilizando con un sesgo político. Por lo tanto, hay que asegurar de que actúen de manera autónoma. Se requiere un pacto político
político para que de alguna manera los nombramientos de las cabezas de estas agencias estén de alguna manera repartidos entre todos los partidos de un país. ¿Cuáles son los perfiles idóneos para este tipo de nombramientos? ¿De qué tipo de personas estamos hablando para constituir una agencia autónoma que tenga estas tareas? Descríbeme las características mira, de esas personas. Acá tienes gente de enorme jerarquía trabajando en estos temas hace muchos años. Acá tienes exfiscales, tienes exjueces, tienes jueces que han estado trabajando en estos temas de delincuencia organizada y han escrito sobre el tema hace muchísimos años. O sea, conocen al sistema desde adentro, están afuera en este momento y, por ejemplo, Samuel González Ruiz es un caso, es un hombre que ha estado trabajando como fiscal en México, ha tenido posiciones en el campo diplomático, ha estado trabajando en las Naciones Unidas. Él y otros que en este momento han estado trabajando desde hace mucho tiempo y proponiendo reformas, deberían formar parte de este grupo de asesores que desde afuera tienen que venir a apoyar esta medida. Déjame hacer una pausa y regresamos. Edgardo Buscaglia, retomo el tema con la entrevista de Robert Gates. ¿Qué supones que quiso decir Gates cuando le dice a la televisión de Estados Unidos lo que le dice sobre México y sobre su disposición de apoyar más a México en términos de recursos, entrenamiento, inteligencia? ¿De qué nos está hablando Gates? El secretario de Defensa norteamericano es plenamente consciente, porque ha estado trabajando ya por años con la administración Bush y ahora está trabajando con la administración del presidente Obama, que el problema mexicano no es solamente causado por factores originados en México. O sea, hay un problema proveniente también de Estados Unidos, radicado en Estados Unidos. Además del tema de armas que están entrando desde allá, además del tema de consumo y lavado. Básicamente es armas, consumo y lavado. Corresponsabilidad. Las armas también entran de Guatemala y de Asia, pero Estados Unidos. Además de eso, también el secretario de Defensa es consciente de los defectos en la inteligencia operativa que ha venido recibiendo el gobierno mexicano a lo largo de estos últimos años. Y por lo tanto, él está hablando de una mayor cooperación entre los órganos de inteligencia que vaya más allá de la DEA, en donde la Secretaría de Defensa norteamericana también tenga un rol, donde las demás agencias federales norteamericanas coordinen de manera más adecuada para poder proveer de la mejor asesoría operativa a las autoridades mexicanas. Hay una corresponsabilidad en la estrategia fallida y eso es algo muy importante que se observa en la actitud, en el reportaje que le hicieron al secretario de Defensa. Lejos de enviar marines a territorio nacional, no hay nada de eso. No hay nada de eso. No cabría una cosa así. No hay nada de eso. Aunque están presentes en todo tipo de cooperaciones. Los norteamericanos son muy conscientes de sus fallas en cuanto al tema, como tú dijiste, de consumo y demás, pero también son conscientes del hecho de que se requieren mejoras de ese lado también. Hay un problema en las políticas de prevención norteamericanas, o sea, la política de prevención de la droga en Estados Unidos es muy deficiente. Hay también el hecho de que los norteamericanos están viendo que los europeos están tomando cartas en el asunto, la Unión Europea quiere tomar más cartas en el asunto. ¿Qué significa eso? Bueno, la penetración de los grupos criminales mexicanos en Europa ha sido algo ya que ha llegado a lo intolerable. Los carteles mexicanos junto a los grupos colombianos tienen rutas operativas que van por África y están entrando a Europa, intercambiando gente por drogas. Entonces la Unión Europea de alguna manera está desafiando el monopolio operativo de este tema en esta región y por lo tanto con justa razón la Unión Europea desea tener cartas en el asunto. Tú ya lo viste en la reunión que tuvieron los embajadores de la Unión Europea con la secretaria de Relaciones Exteriores mexicana, donde hubo una demanda de mayor información, una demanda de mayor cooperación operativa y una demanda de mejoramiento, obviamente, de esta situación que vive México. Por lo tanto, la Unión Europea en este momento quiere tomar cartas en el asunto y el gobierno norteamericano, la nueva administración, se está autoexaminando de alguna manera en la implementación de políticas defectuosas de su propia parte. Esa es mi interpretación. Déjame hacer, Edgardo, una pausa, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Quisiera una opinión tuya sobre un asunto en particular que tiene que ver con Chihuahua, que es el estado de la República Mexicana, sí, en donde se ha concentrado el mayor nivel de violencia, el mayor número de muertos, la incidencia mayor de actos relacionados con la delincuencia organizada. Y me gustaría una opinión tuya en relación a ese tema y algo de lo que eres experto, que son los sistemas de justicia, las reformas a los sistemas de justicia, que es un elemento muy importante para tener o no tener herramientas para combatir estos temas. Con mucho gusto. Vamos a la pausa y regresamos con eso.
Buscalia, nos vamos. Una opinión, te decía, sobre Chihuahua en particular, lo que está ocurriendo en Chihuahua, Ciudad Juárez, la militarización, que bueno, ya es clarísima, han tomado ya espacios de poder claramente establecidos, ya hay un reconocimiento del propio presidente municipal amenazado de muerte, de que el ejército ha tomado tal y cual cosa, la policía, en fin. Y de la mano de eso, un Estado de la República que, digamos, estrenó, es casi un laboratorio, digámoslo así, de modificaciones al sistema de justicia. Yo no sé si está empatada una cosa con la otra, yo no sé si el estreno de nuevas reglas en el ámbito de justicia en Chihuahua contribuye o no a un panorama tan violento y tan descompuesto como el que está viviendo hoy. No, tienes una intuición institucional muy buena, Carmen, porque el caso de Guatemala es muy explicativo. Cuando los mismos asesores extranjeros de la reforma guatemalteca que falló desde todo punto de vista, y las Naciones Unidas tienen reportes comprobando que fallaron, se colapsó el sistema judicial guatemalteco desde el año 94 a la fecha, y los índices delictivos aumentaron en más de un 100% en Guatemala, y estás viviendo esta situación de catástrofe en Guatemala. Cuando comenzaron esos mismos asesores a trabajar en Chihuahua, desde afuera, los mismos, la misma institución, la Agencia para el Desarrollo Norteamericana, USAID, comenzaron a proponer reformas obviamente el Código de Procedimientos Penales y demás, que llevaron a Chihuahua a implementar una reforma rápida, sin capacitación de sus fiscales, sin capacitación de sus policías, sin capacitación de sus jueces adecuadas, que de alguna manera no está dando los resultados previstos. Eso era previsible si tú te fijabas en el caso guatemalteco, se podría haber previsto. Sin embargo, se hizo, como decimos, vuelta a vuelta, ¿no? El enfoque panqueque, rápido, y comencemos a darle. Chihuahua vive una situación de extrema urgencia, y en este momento nos encontramos que, si bien los indicadores de transparencia procesal en los procesos judiciales ha mejorado, los de efectividad no han mejorado. La efectividad del sistema de justicia de Chihuahua no ha mejorado, y eso es un hecho. Eso obviamente es un cofactor que explica el hecho de que el Estado no tenga una capacidad de sancionar, ya que tiene defectuosas policías, corrompidas, defectuosas fiscalías, defectuosos jueces, o sea, en su capacidad de procesamiento de causas, que se agrega a la causa principal, que es la situación geográfica de Chihuahua, obviamente, que es de vieja data, se agrega el problema de corrupción a nivel político y a nivel técnico-operativo de las policías y fiscalías, y todo eso hace que tengamos la tormenta perfecta, que tengamos una situación en donde todos estos cofactores hacen que el Estado no tenga capacidad de reacción. Yo te decía el año pasado que había reportes de inteligencia, te lo dije en septiembre, te acordarás tú, el 16 de septiembre en este programa, que ya avisoraban el hecho de que México esté caminando hacia un Estado fallido. Después, en diciembre, salieron esos reportes. Ahora te estoy diciendo que la situación se está poniendo aún peor. Los bolsones de fallas institucionales en México se están agrandando, y ese es un tema que hay que abordar. México va a salir de esto, no hay ninguna duda. Estamos convencidos de eso, los que estamos estudiando este tema. Pero va a salir o con mucha sangre o con poca sangre. Y estamos esperando de que los estados reaccionen, que se llegue a este pacto político para combatir la corrupción política, que es un cofactor en Chihuahua que sigue manteniendo el problema latente, y que se mejoren las actuaciones de las agencias del sistema de administración de justicia, policía, fiscalías y jueces, como para que el Estado tenga mayor capacidad de reacción. Eso obviamente es un cofactor. ¿Mucha sangre ya hay? Mucha sangre ya hay, pero puede haber más. El caso colombiano, los casos que tenemos en Latinoamérica que dan vista de eso, la violencia en Guatemala que está aumentando día a día, dan a entender que tenemos un problema que se puede llegar a agravar aún más. Aunque nos parezca mentira y aunque nos da mucha tristeza decirlo. Esto no es catastrofismo, simplemente estamos viendo la experiencia de los países que han combatido la delincuencia organizada en los últimos 30 años, y lo que te vengo diciendo hace más de un año en este programa y en otros es lo siguiente. Si no aplicas al mismo tiempo estrategias de prevención con el sector privado, prevención con los jóvenes que están deslizándose como hormigas hacia pandillas criminales, si no aplicas al mismo tiempo un programa de combate a la corrupción política, que es la segunda dimensión, si no aplicas al mismo tiempo un programa de neutralización de los patrimonios criminales mezclados en la economía legal, y si no aplicas al mismo tiempo un programa de
inteligencia operativa que apoye a los policías fiscales, al mismo tiempo que se están limpiando las instituciones. Todo al mismo tiempo, este país no va a observar mejoramientos en su desempeño en su lucha contra la delincuencia organizada. Eso es un hecho ya estudiado científicamente, publicado internacionalmente, y simplemente es cuestión de contar con el pacto político del cual siempre venimos hablando, para que ese pacto se traduzca en medidas técnicas como las que te mencionaba al comienzo del programa, unidades de investigación patrimonial autónomas, no debajo del dedo del gobernador, sino autónomas, trabajando en red con las agencias de inteligencia financiera y las operativas como CISEN. Lamentablemente eso todavía no se está viendo y esperemos que se pueda ver muy pronto. El pacto político, como te dije, es un requisito, pero con dientes, y no tenemos tiempo. Ya te lo decía el año pasado que la violencia iba a aumentar, la violencia va a seguir aumentando, y va a seguir aumentando a niveles que no hemos visto en México desde la Revolución Mexicana. Eso es un hecho que tenemos que contemplar ya. Tremendo. Edgardo Buscaglia, pues ahí está. Gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a ti, Carmen. Y pues si nos lo permite, seguimos escuchándote en otras ocasiones. Por lo pronto, gracias por estar esta noche aquí. Un placer, gracias. Con esto nos vamos. Hasta mañana. Buenas noches.